Evangelio de hoy. Miércoles 17 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículo 31 al 35. ¿A qué, pues, voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Se parecen a unos niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y no habéis bailado. Cantamos lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: está poseído. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se ha hecho visible por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio de la sabiduría divina en los niños y la crítica humana a la obra de Dios. En este pasaje del Evangelio, Jesús responde a una crítica recurrente sobre su misión y la de Juan Bautista. De manera profunda, Jesús utiliza una parábola para abordar la actitud humana frente a los designios divinos. Las palabras de Cristo revelan no solo el contexto histórico y cultural de su tiempo, sino también una crítica aguda que resuena en los corazones de aquellos que escuchan y leen este pasaje en cualquier momento de la historia. Aquí, Jesús no solo habla de sí mismo y de Juan, sino de la naturaleza de la sabiduría divina y de la reacción humana ante ella. El testimonio de la sabiduría y la resistencia humana. Jesús empieza diciendo: ¿a qué compararé a la gente de esta generación? Esta pregunta inicial establece el tono de la reflexión, ya que busca una comparación que revele las limitaciones humanas frente a la sabiduría de Dios. La generación de la que habla no se refiere solo a una época o contexto temporal, sino a una actitud general de resistencia a comprender y aceptar lo divino. La pregunta misma nos invita a reflexionar sobre cómo nos situamos en nuestra propia generación frente a las manifestaciones de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Continuando con la metáfora, Jesús dice que esta generación es como los niños sentados en la plaza. Estos niños son comparados con aquellos que, al no recibir lo que esperan o desean, se quejan y critican. La imagen es poderosa. Los niños son seres inocentes, pero también caprichosos y, a menudo, incapaces de ver más allá de sus deseos inmediatos. De la misma manera, la humanidad, representada aquí por los niños, reacciona de manera inmadura cuando las acciones de Dios no se ajustan a sus expectativas. La queja de los niños es doble. Os tocamos la flauta y no bailasteis. Os cantamos canciones de lamento y no llorasteis. Esta queja refleja una resistencia a aceptar el mensaje de la salvación, ya sea el gozo de la celebración o la tristeza del lamento. Los niños, al no reaccionar adecuadamente a ambas propuestas, ilustran la actitud del corazón humano ante el mensaje divino. Esta parálisis ante la obra de Dios revela la incomprensión que caracteriza a quienes se mantienen cerrados a su mensaje. La figura de Juan y Jesús, dos caminos, una sabiduría común. Luego de esta crítica a la generación, Jesús señala las figuras de Juan Bautista y él mismo como dos respuestas diferentes, pero igualmente sabias.
Al llamado de Dios. Juan. El asceta que vivía en el desierto. Ayunaba y se mantenía apartado del mundo. Su vida era una manifestación radical de arrepentimiento y conversión. Sin embargo, la respuesta de la gente ante su austeridad no fue la aceptación, sino la crítica. Se le acusaba de estar poseído por un demonio, lo cual revela una incomprensión profunda de su mensaje. Por otro lado, Jesús, quien se presenta de una forma más cercana y accesible a la gente, es acusado de ser un hombre que come y bebe. Es decir, un ser demasiado mundano y permisivo. Esta acusación refleja la constante crítica que enfrenta la obra de Dios. Si se presenta de una manera austera y exigente, se le rechaza. Si se presenta de una manera cercana y accesible, también se le rechaza. La dificultad radica en que los seres humanos tienden a proyectar sus expectativas y juicios sobre la obra de Dios, en lugar de abrirse a la sabiduría divina, que se manifiesta de muchas maneras, incluso de aquellas que desafían nuestras concepciones y estructuras mentales. El juicio de la sabiduría. A continuación, Jesús revela una profunda verdad. Pero la sabiduría se ha hecho justa por sus hijos. Esta afirmación, cargada de misterio, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la sabiduría divina. La sabiduría de Dios no se ajusta a los cánones humanos de lo que es correcto o suficiente. La sabiduría de Dios es revelada en sus obras, no en lo que nosotros, como humanos, esperaríamos o deseamos ver. El Hijo de la Sabiduría, es decir, el verdadero discípulo o seguidor de Cristo, es aquel que sabe ver más allá de las expectativas mundanas y se abre a una comprensión más profunda de lo divino. El término hijos nos remite a la idea de herencia, de aquellos que han sido formados y transformados por la sabiduría misma. Así, Jesús nos invita a cuestionar si estamos dispuestos a aceptar esta sabiduría, incluso si se presenta de maneras que nos resultan incómodas o inusuales. La sabiduría divina se justifica cuando sus frutos son visibles en las vidas de aquellos que siguen su camino, aunque este camino no siempre sea comprendido ni aceptado por los demás. La lección para nosotros hoy. Este pasaje, aunque originalmente dirigido a los oyentes de Jesús en su tiempo, sigue teniendo un eco profundo en nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos en una actitud similar a la de los niños en la plaza, que esperan que el mensaje de Dios se ajuste a sus propios deseos y expectativas? El desafío que nos presenta este pasaje es una invitación a abrir nuestros corazones a la sabiduría de Dios, tal como se presenta en las diferentes facetas de la vida cristiana, a través de momentos de alegría y celebración, pero también a través de momentos de lamento y penitencia. Además, la comparación entre Jesús y Juan Bautista nos recuerda que no hay una única forma en que Dios puede actuar en nuestras vidas. Su sabiduría no se limita a una sola expresión o manifestación. Cada uno de nosotros está llamado a reconocer la obra de Dios, ya sea que se exprese en la austeridad de la penitencia o en la cercanía de la alegría de la comunidad. Sin embargo, la clave radica en no juzgar apresuradamente,
sino en abrir nuestros ojos y corazones a la totalidad del mensaje de Cristo. En resumen, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a aceptar la sabiduría divina tal como se nos presenta, más allá de nuestras expectativas y juicios limitados. Nos llama a reconocer que la obra de Dios es más grande y más profunda de lo que nuestra mente humana puede comprender. Y, sobre todo, nos desafía a ser hijos de la sabiduría. Aquellos que, a través de su vida y sus obras, dan testimonio de la justicia de Dios. Aunque esta justicia no siempre se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. La verdadera sabiduría, como nos recuerda Jesús, se reconoce en sus frutos, en la transformación profunda que produce en aquellos que la acogen. Y así, a través de las generaciones. La sabiduría de Dios sigue llamando a aquellos que, dispuestos a escuchar y aprender, se dejan guiar por su luz. La resistencia humana ante lo divino. La resistencia humana a aceptar la sabiduría divina. No es algo exclusivo de la generación de Jesús, sino que sigue siendo un obstáculo común a lo largo de los siglos. La tendencia humana a juzgar las acciones de Dios según criterios personales, culturales o temporales es tan antigua como la historia misma. La incomodidad que sentimos cuando las enseñanzas de Cristo no encajan con nuestras expectativas personales es una de las pruebas más evidentes de esta resistencia. ¿Cuántas veces, al enfrentarnos a una dificultad o a una enseñanza que nos incomoda, nos hemos cuestionado si realmente es parte del plan de Dios para nosotros? A menudo, nos sentimos atraídos por aquello que nos resulta más cómodo, que nos da la ilusión de control sobre nuestras vidas. Esta actitud es como la de los niños en la plaza, que se quejan sin entender lo que se les ofrece, incapaces de aceptar una realidad que no se ajusta a sus deseos inmediatos. De la misma manera, la humanidad, en todas sus generaciones, lucha por aceptar la sabiduría que se le ofrece, incluso cuando está claramente destinada a su bien y salvación. Pero esta resistencia no es nueva. Y es algo que Jesús viene a señalar, tanto en su tiempo como hoy en el nuestro. Jesús y Juan, dos formas de manifestar la sabiduría divina. Es esencial comprender que, cuando Jesús menciona a Juan Bautista y a él mismo, no está solo hablando de dos formas diferentes de vivir el llamado de Dios, sino también de dos maneras en las que Dios se manifiesta a través de la historia. Juan representa la austeridad y el arrepentimiento, el llamado a volvernos de nuestras malas acciones, a renunciar al pecado y a preparar el camino del Señor. Jesús, por otro lado, representa la cercanía, la inclusión y la reconciliación. Su presencia entre los pecadores, su amistad con los marginados, su compasión por los necesitados, nos muestra otra cara de la sabiduría divina. La del perdón, la de la paciencia infinita, y la de la alegría que proviene de la salvación. Ambos caminos, aparentemente opuestos, son igualmente necesarios para la realización del plan de salvación. Sin embargo, como nos recuerda este pasaje, cada uno es rechazado por aquellos
que no están dispuestos a aceptar lo que no se ajusta a su concepción de lo divino. La austeridad de Juan resulta desconcertante para muchos. Y la cercanía de Jesús igualmente provoca rechazo por aquellos que esperaban un Mesías más rígido y lejano. Esta dualidad en las manifestaciones de la sabiduría divina nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a recibir la salvación en sus diferentes formas. Si estamos dispuestos a abrazar tanto la cruz como la resurrección, el sufrimiento y la gloria, la sabiduría en sus frutos. La clave para entender esta dinámica entre la sabiduría divina y la humanidad reside en el último versículo del pasaje. La sabiduría se ha hecho justa por sus hijos. Este es un punto crucial, porque nos recuerda que no es suficiente con juzgar la sabiduría de Dios a partir de nuestras percepciones superficiales o inmediatas. El verdadero fruto de la sabiduría divina se ve en sus resultados a largo plazo, en la transformación de los corazones humanos, en la capacidad de perdonar, en el amor genuino hacia el prójimo, en la paz interior que solo Dios puede dar. Cuando seguimos el camino de Jesús, ya sea en la austeridad de la penitencia o en la alegría de la vida cristiana, los frutos de la sabiduría de Dios comienzan a manifestarse en nuestra vida. La sabiduría no siempre es inmediatamente comprensible ni agradable, pero con el tiempo, sus frutos son evidentes. La conversión del corazón, la liberación del pecado, la paz interior que solo puede venir de Dios. Estos son los frutos que testifican la justicia de la sabiduría divina. Así, aquellos que siguen a Jesús, aunque puedan ser incomprendidos y rechazados por el mundo, son los verdaderos hijos de la sabiduría. Aquellos que viven en la justicia de Dios. La sabiduría que transforma el corazón. Este pasaje también nos invita a considerar cómo la sabiduría divina transforma nuestras vidas de una manera profunda y radical. La sabiduría de Dios no se trata solo de una serie de reglas o preceptos morales, sino de una transformación interior que nos lleva a vivir de acuerdo con los designios divinos. La verdadera sabiduría es la que nos cambia desde dentro, que nos mueve a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Nos lleva a ver a los demás como Dios los ve, a comprender el sufrimiento y la alegría desde su perspectiva, y a vivir en una coherencia que refleje su voluntad. Esta transformación no siempre es fácil. A menudo, nos enfrentamos a luchas internas y externas cuando tratamos de vivir conforme a la sabiduría divina. Los obstáculos son muchos. El orgullo, el egoísmo, la falta de fe, las tentaciones del mundo. Pero, como Jesús nos enseña, la sabiduría de Dios se manifiesta no en la perfección inmediata, sino en la perseverancia en el camino. En la apertura a dejar que el Espíritu Santo nos transforme poco a poco. Cada día, hasta que lleguemos a reflejar más plenamente el amor de Dios en nuestras vidas. La sabiduría que llama a la conversión. En última instancia, este pasaje nos llama a cuestionar nuestra disposición a aceptar la sabiduría de Dios, tal como se nos presenta, independientemente de nuestras expectativas y juicios. Nos desafía a mirar más allá de las formas y manifestaciones superficiales de la vida cristiana, y a buscar los frutos de la sabiduría divina en nuestras propias vidas.
y en las vidas de aquellos que nos rodean. Nos invita a vivir como verdaderos hijos de la sabiduría. Aquellos que, a través de la conversión y la transformación, se hacen justicia en el mundo. No por sus propios méritos, sino por la obra de Dios en ellos. Este pasaje, con su crítica a la generación que rechaza tanto la austeridad como la cercanía de la obra de Dios, sigue desafiando nuestras propias actitudes y corazones. La sabiduría de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas, pero es solo a través de ella que encontramos la verdadera paz, la verdadera justicia y la verdadera vida. Como hijos de esta sabiduría, estamos llamados a ser testigos de ella en el mundo, a vivir una vida que refleje el amor y la justicia de Dios, aun cuando no siempre seamos comprendidos o aceptados por aquellos que no han abierto sus corazones a su mensaje. La sabiduría que inquieta y desafía. Uno de los aspectos más fascinantes de este pasaje es cómo la sabiduría divina tiene la capacidad de inquietar profundamente a aquellos que entran en contacto con ella. La sabiduría de Dios no es algo cómodo o fácil de asimilar, sino que desafía las estructuras y expectativas humanas. Los niños en la plaza representan a aquellos que, al enfrentarse a la propuesta divina, se sienten incómodos y, por ende, buscan rechazar lo que no entienden o no se ajusta a su visión del mundo. La sabiduría de Dios nunca será simplemente un consuelo superficial. Siempre implicará una invitación a crecer, a madurar y a cambiar profundamente. A veces incluso a sacrificar nuestra comodidad y seguridad. La reacción de rechazo hacia Juan Bautista y hacia Jesús pone de manifiesto la incomodidad que los seres humanos sienten al enfrentarse a algo más grande que ellos mismos. La sabiduría de Dios no es algo que podamos controlar, ni tampoco algo que podamos manipular a nuestro gusto. En lugar de ofrecer soluciones fáciles o respuestas simplistas, nos invita a una transformación radical, que despoja las capas superficiales de nuestro ser para llegar a lo más profundo de nuestra existencia. Este es el reto de la sabiduría divina. Es algo que no podemos dominar ni entender completamente, desde nuestra perspectiva limitada. Al contrario, ella nos invita a rendirnos a lo divino, a dejar de lado nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia para abrazar lo que, en apariencia, podría parecer un desafío o incluso una contradicción. El contexto histórico y cultural de la sabiduría de Dios. El contexto histórico y cultural en el que Jesús se encuentra es crucial para entender la fuerza de su mensaje. En una sociedad profundamente influenciada por las normas religiosas y las expectativas mesiánicas, la respuesta del pueblo ante las manifestaciones de la sabiduría divina muestra una desconexión entre lo que se esperaba del Mesías y lo que realmente vino a ofrecer Jesús. El pueblo esperaba a un líder militar, a un libertador político que viniera a restablecer el reino de Israel con poder y gloria. Sin embargo, la sabiduría divina se manifiesta en un Mesías que, en lugar de tomar las armas, se ofrece a sí mismo como sacrificio y se presenta como el siervo sufriente. Una figura completamente inesperada para muchos. El contraste entre las expectativas humanas
Y la realidad divina es uno de los grandes temas del Evangelio. La sabiduría de Dios, que se revela a través de la humildad y la entrega de Jesús. Es difícil de aceptar para aquellos que buscan soluciones rápidas y grandiosas. Así, el pasaje se convierte en una invitación a reconsiderar nuestras propias expectativas sobre lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La sabiduría divina a menudo llega de maneras que no esperamos y no nos deja indiferentes. Nos desafía a abandonar nuestras ideas preconcebidas y a estar dispuestos a acoger una visión más profunda y más auténtica de la vida. El papel de la Iglesia en la transmisión de la sabiduría. La sabiduría divina, tal como se manifiesta en este pasaje, no está reservada solo para el pasado, sino que es un principio viviente que sigue presente en la vida de la Iglesia. La Iglesia, como continuadora de la obra de Cristo, tiene la misión de ser un testimonio vivo de la sabiduría de Dios en el mundo. Este llamado a ser hijos de la sabiduría no solo implica una vida personal de conversión y transformación, sino también una invitación a ser luz para los demás. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido un faro de sabiduría, guiando a millones hacia el conocimiento de la verdad divina. Aunque no siempre de manera popular o comprendida por todos. El papel de la Iglesia es complejo. En un mundo que constantemente busca respuestas fáciles y soluciones rápidas, la sabiduría divina, tal como la presenta Jesús, desafía las convenciones sociales y culturales. Así, la Iglesia debe ser fiel al mensaje que ha recibido, incluso cuando este mensaje no es popular o cuando las circunstancias hacen que su enseñanza sea incómoda. La misión de la Iglesia, entonces, no es solo dar consuelo, sino también desafiar a aquellos que buscan respuestas superficiales, llevándolos a una profundidad de entendimiento y de vida que solo la sabiduría divina puede ofrecer. La sabiduría como llamado a la conversión continua. La sabiduría divina también tiene una dimensión dinámica. No es algo que una vez recibido ya no necesite más profundización, sino que constantemente nos llama a la conversión y al crecimiento. En la vida cristiana, el encuentro con la sabiduría de Dios no es un evento aislado, sino un proceso continuo de transformación. Cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios, somos llamados a una nueva conversión. La sabiduría de Dios nunca se presenta como algo cerrado, como un conjunto de respuestas definitivas y cerradas, sino como un llamado constante a descubrir más de su verdad y a vivir de acuerdo con ella. Esto es lo que diferencia la sabiduría divina de la sabiduría humana. Mientras que la sabiduría humana tiende a ser finita, limitada a lo que se puede conocer en un momento dado, la sabiduría de Dios es inabarcable y eterna. Siempre hay más que aprender, más que descubrir, más que vivir de acuerdo con la verdad que Dios nos revela. La vida cristiana, entonces, es un camino continuo de aprendizaje, de escucha atenta a la voz de Dios y de conversión. La sabiduría de Dios no es algo que se posee en su totalidad,
sino algo que se vive y se experimenta en el caminar diario. La sabiduría de Dios y el sentido de la vida. Al profundizar en este pasaje, es imposible no reflexionar sobre el sentido de la vida misma. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia? La sabiduría divina, tal como la encontramos en Cristo, nos da una respuesta a estas preguntas profundas. No es una respuesta fácil o superficial, sino una que desafía nuestras percepciones del mundo y nos invita a vivir una vida que vaya más allá de la mera supervivencia o la satisfacción de deseos inmediatos. La vida cristiana, bajo la guía de la sabiduría de Dios, es una vida de propósito, de búsqueda continua de la verdad, del amor y de la justicia. Jesús mismo, al ser la manifestación suprema de la sabiduría divina, nos muestra que el sentido de la vida no se encuentra en las riquezas materiales, el poder o el reconocimiento humano, sino en la entrega desinteresada a los demás, en la aceptación de la cruz como camino de redención, y en la confianza plena en la providencia de Dios. Este sentido de la vida, que solo la sabiduría divina puede ofrecer, es profundamente transformador. Nos llama a vivir para algo más grande que nosotros mismos, a orientarnos hacia el bien común, a buscar la reconciliación y la paz, y a trabajar por un mundo más justo. La sabiduría que rompe nuestras barreras. Otra dimensión importante de la sabiduría divina es su capacidad para romper las barreras que separan a los seres humanos unos de otros. La sabiduría divina no es exclusiva ni restrictiva, sino universal en su alcance. Jesús, al ser el rostro de la sabiduría de Dios, no vino solo para los justos, sino para los pecadores, los marginados, los excluidos. La sabiduría divina no conoce fronteras, ni sociales ni culturales. Y esta es una característica fundamental, que debe inspirarnos como seguidores de Cristo. Estamos llamados a vivir la sabiduría de Dios, no solo para nuestro beneficio, sino para compartirla con aquellos que aún no la conocen, con aquellos que están más alejados de la fe, con aquellos que son considerados imperfectos o indignos según los criterios humanos. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos. Vivir una sabiduría inclusiva, que acoge y ama sin distinción. La sabiduría de Dios no se limita a lo que es cómodo o familiar, sino que nos invita a salir de nuestras zonas de confort, a romper las barreras que nos separan de los demás, y a ver en cada ser humano el reflejo de la imagen divina. En este sentido, vivir la sabiduría de Dios es también un acto de justicia social y de misericordia, que busca la restauración y la unidad de toda la humanidad en Cristo. La respuesta humana ante la sabiduría divina. El pasaje nos desafía a considerar nuestra propia respuesta ante la sabiduría de Dios. La invitación es clara. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta sabiduría tal como se nos presenta, aun cuando desafíe nuestras ideas preconcebidas y nuestras expectativas? ¿O, por el contrario, seguimos aferrándonos a una visión limitada de la vida y de la fe, rechazando lo que no entendemos o no nos gusta? La sabiduría divina nos llama a una conversión constante, a un cambio de mentalidad,
y corazón que nos permita ver el mundo y a los demás con los ojos de Cristo. En última instancia, nuestra respuesta a la sabiduría de Dios determinará el rumbo de nuestra vida, ya sea hacia la transformación y la paz interior o hacia la frustración y el rechazo de lo divino. Este pasaje nos llama a estar atentos, a escuchar la voz de Dios que resuena en los rincones de nuestra vida cotidiana y a responder con fe y apertura. La sabiduría divina es un regalo, pero también un desafío. Y nuestra disposición a recibirla será lo que determine si somos verdaderos hijos de la sabiduría, o simplemente aquellos que, como los niños en la plaza, se quejan sin comprender. La sabiduría como camino de liberación. El llamado a acoger la sabiduría divina es también un llamado a la liberación. La sabiduría de Dios tiene el poder de liberarnos de las ataduras del egoísmo, del pecado y de la ignorancia espiritual. Esta sabiduría no solo nos invita a entender más profundamente el mundo que nos rodea, sino a vivir en él de una manera radicalmente diferente. Al aceptar la sabiduría de Dios, somos liberados de nuestras propias limitaciones y prejuicios, y nos convertimos en instrumentos de paz, justicia y amor. Liberarse de la sabiduría mundana, que muchas veces se basa en el poder, el placer o el éxito personal, es una de las tareas más difíciles que tenemos como cristianos. La sabiduría divina nos llama a renunciar a estos valores efímeros y a abrazar una vida de sacrificio, de amor incondicional y de servicio a los demás. Este proceso de liberación es gradual, pero nos conduce a un estado de paz interior que solo la sabiduría de Dios puede proporcionarnos. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es siempre para nuestro bien y el bien de los demás. La sabiduría en el corazón del cristiano. La sabiduría divina no es algo que se pueda comprender solamente con la mente, sino que debe ser absorbida profundamente por el corazón. Cuando Jesús habla de la sabiduría de Dios, no se refiere únicamente a un conocimiento intelectual, sino a una experiencia transformadora, que afecta nuestra manera de sentir, de vivir y de relacionarnos con los demás. Vivir según la sabiduría de Dios implica una conversión del corazón, un cambio profundo en nuestra capacidad de amar y servir. La sabiduría de Dios no se encuentra en una teoría abstracta o en una acumulación de conocimientos, sino en una vida vivida con el corazón lleno de amor, compasión y humildad. Esta sabiduría nos lleva a poner a los demás en primer lugar, a buscar el bien común antes que el beneficio propio. Es una sabiduría que se refleja en el servicio desinteresado y en la atención a las necesidades de los más vulnerables. De esta manera, el cristiano se convierte en un portador de la sabiduría de Dios, no solo a través de sus palabras, sino, más importante aún, a través de sus acciones. La sabiduría de Dios en los momentos difíciles, en momentos de sufrimiento, duda o incertidumbre. La sabiduría divina se convierte en una guía indispensable para el cristiano. La sabiduría de Dios nos ofrece la perspectiva adecuada para enfrentar las pruebas de la vida, con esperanza y confianza. Mientras que la sabiduría mundana tiende
a ofrecer soluciones rápidas o superficiales ante el dolor y la dificultad. La sabiduría de Dios nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas. La sabiduría divina nos enseña a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer en la fe y en la confianza en Dios. Cuando miramos nuestras luchas a través de los ojos de la sabiduría divina, podemos encontrar un propósito en el sufrimiento, una llamada a la paciencia, la perseverancia y la esperanza. De esta manera, nuestras pruebas se convierten en momentos de gracia, donde Dios nos forma y nos moldea para que podamos reflejar mejor su imagen y semejanza. La sabiduría como camino de unidad. La sabiduría divina tiene la capacidad de crear unidad entre los seres humanos. En un mundo fragmentado por divisiones políticas, sociales y religiosas, la sabiduría de Dios es una fuerza poderosa de reconciliación. Nos llama a superar nuestras diferencias y a trabajar juntos por el bien común. La sabiduría divina no promueve una unidad superficial que simplemente evita el conflicto, sino una unidad profunda basada en el amor verdadero y el respeto mutuo. Este llamado a la unidad es especialmente relevante en nuestras comunidades cristianas. La sabiduría divina nos enseña a ver a cada persona como un hermano o hermana en Cristo, independientemente de sus diferencias. Nos llama a construir puentes en lugar de levantar muros, a escuchar con humildad y a aprender de las perspectivas de los demás. Al vivir de acuerdo con esta sabiduría, podemos ser agentes de unidad en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo entero, trabajando por la reconciliación, la justicia y la paz. La sabiduría y el testimonio cristiano. El testimonio cristiano no se basa únicamente en palabras, sino en la forma en que vivimos nuestras vidas. La sabiduría divina se manifiesta principalmente en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando esto nos cuesta sacrificio y esfuerzo. Los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, lo cual significa que nuestra vida debe ser un reflejo visible de la sabiduría de Dios. La manera en que amamos a nuestros enemigos, servimos a los pobres, buscamos la justicia y perdonamos a aquellos que nos han herido. Son todas expresiones concretas de la sabiduría divina en acción. En un mundo que a menudo se basa en el egoísmo y la indiferencia, el testimonio cristiano es una contracultura que ofrece al mundo una alternativa radical. Una vida vivida según la sabiduría de Dios. Este testimonio es un llamado no solo a la acción, sino también a la transformación interior. Pues para ser verdaderos testigos de la sabiduría de Dios, debemos primero permitir que esa sabiduría transforme nuestro propio corazón. La sabiduría y la humildad. Uno de los componentes esenciales de la sabiduría divina es la humildad. A diferencia de la sabiduría humana, que a menudo está asociada con el orgullo, la sabiduría divina nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios y a vivir con un corazón humilde. La sabiduría divina no se jacta ni se muestra arrogante, sino que se manifiesta en una vida de servicio y de entrega a los demás.
La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. La verdadera sabiduría nos lleva a poner el bien de los demás por encima del nuestro, a reconocer que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que, como cristianos, estamos llamados a vivir en una comunidad de amor y servicio mutuo. Este tipo de humildad no es fácil, especialmente en un mundo que valora el éxito y la autosuficiencia. Pero es precisamente esta humildad la que nos abre al verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad para nosotros. La sabiduría divina y la esperanza. La sabiduría divina no solo nos guía en la vida presente, sino que también nos llena de esperanza para el futuro. Sabemos que, aunque las circunstancias de nuestra vida sean difíciles, Dios tiene un plan perfecto y nos acompaña en todo momento. La sabiduría divina nos recuerda que no estamos solos, que la historia de la humanidad no es una serie de eventos aleatorios, sino que está guiada por la mano amorosa de Dios. Esta esperanza cristiana no es una esperanza ingenua o superficial, sino una esperanza profunda que nace de la confianza en la fidelidad de Dios. Sabemos que, al final, todo se redimirá en Cristo, y que el sufrimiento, aunque real, tiene un propósito eterno. Esta esperanza nos fortalece en los momentos de dificultad y nos da la certeza de que, independientemente de lo que pase en nuestras vidas, la victoria final pertenece a Dios. La sabiduría de Dios como fuente de paz. Finalmente, la sabiduría divina es una fuente de paz para el cristiano. Vivir de acuerdo con los principios de la sabiduría divina nos lleva a la paz interior, porque sabemos que estamos alineados con la voluntad de Dios. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con Dios, que nos da serenidad en medio de las tormentas de la vida. La sabiduría divina nos enseña a vivir sin miedo, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Nos lleva a confiar plenamente en su providencia, a descansar en su amor, y a tener la certeza de que, al final, todo se resuelve según su perfecta voluntad. En un mundo lleno de ansiedad y estrés, la sabiduría divina ofrece una paz que supera todo entendimiento. Una paz que solo aquellos que han abierto su corazón a Dios pueden experimentar verdaderamente. La sabiduría que desafía la lógica humana. Uno de los aspectos más radicales de la sabiduría divina es que muchas veces desafía la lógica humana. Lo que parece irracional para el ser humano es, en realidad, una manifestación de la voluntad perfecta de Dios. En el mundo, el poder, el control y el éxito suelen ser valorados como los mayores logros, mientras que la humildad, el sacrificio y el servicio muchas veces son vistos como debilidades. Sin embargo, la sabiduría divina revela que el último será el primero, que el que da su vida la encontrará, y que el camino hacia la grandeza pasa por la humildad y el servicio. Esto se ve claramente en la vida de Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, eligió el sufrimiento y la cruz para traer la salvación a la humanidad. En la cruz, el amor de Dios se revela en su forma más pura.
mostrando que la verdadera sabiduría no se basa en el poder humano, sino en el sacrificio, la entrega y la redención. Así, lo que para el mundo es una contradicción, para los ojos de la fe se convierte en la verdad eterna, que sostiene nuestra esperanza. La sabiduría de Dios nos invita a mirar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, y a confiar en que, en su tiempo, todas las cosas serán reveladas según su perfecta voluntad. La sabiduría divina y la acción transformadora del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios no se limita a un conocimiento intelectual, sino que tiene un poder transformador. A través del Espíritu Santo. Este Espíritu, enviado por el Padre y el Hijo, es quien nos ilumina y nos guía para vivir de acuerdo con la sabiduría divina. El Espíritu Santo no solo nos enseña la verdad, sino que nos capacita para vivirla, transformando nuestro corazón y nuestras actitudes para reflejar más plenamente el amor y la justicia de Dios. A través del Espíritu Santo, somos capaces de entender las enseñanzas de Cristo y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Es Él quien nos da la fuerza para perdonar cuando nos sentimos heridos, para amar a los que nos odian, y para ser generosos con aquellos que no tienen nada. La sabiduría de Dios, cuando es acogida por el Espíritu Santo, tiene un poder capaz de cambiar nuestras vidas de manera profunda y radical. Nos convierte en nuevos hombres y mujeres, capaces de vivir con un corazón renovado y lleno de esperanza. Porque sabemos que todo lo que hacemos con Dios tiene un propósito eterno. La sabiduría divina en la comunidad cristiana. La sabiduría de Dios no solo se vive de manera individual, sino que también se manifiesta en la comunidad cristiana. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde los miembros del pueblo de Dios se congregan para compartir y vivir la sabiduría divina. Es en la comunidad donde aprendemos a vivir en unidad, a soportar nuestras diferencias y a practicar el amor y la reconciliación, que son los frutos de la sabiduría divina. Cada miembro de la Iglesia está llamado a ser un reflejo de la sabiduría de Dios. Al vivir en comunión con los demás, crecemos en la fe y nos ayudamos mutuamente a vivir según los principios del Evangelio. La sabiduría divina nos llama a ser constructores de comunidad, a crear lazos de fraternidad y a edificar una iglesia que sea luz y sal en el mundo. Cuando vivimos la sabiduría de Dios en la comunidad, somos testigos del amor y de la paz que provienen de su presencia en medio de nosotros. La sabiduría que se manifiesta en la esperanza de la vida eterna. La sabiduría divina nos lleva a una esperanza que va más allá de lo que podemos experimentar en esta vida. Mientras que el mundo pone su esperanza en lo que es temporal y efímero, como el dinero, el poder o el éxito. La sabiduría divina nos invita a poner nuestra esperanza en la vida eterna, prometida por Cristo. La sabiduría que Jesús nos ofrece nos revela que la vida en este mundo es solo una etapa de un camino más largo hacia la plenitud de la comunión con Dios. Esta esperanza nos da fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida con una perspectiva eterna. Sabemos que, aunque sufrimos en esta tierra, no estamos solos.
Y que nuestra lucha tiene un propósito que trasciende lo inmediato. En Cristo, tenemos la garantía de que, al final, todo se redimirá. Y que la muerte ha sido vencida. Esta sabiduría nos permite vivir con gozo y paz, sabiendo que lo mejor está por venir. Y que nuestra esperanza está firmemente anclada en las promesas de Dios. La sabiduría y la misericordia. La sabiduría divina está profundamente vinculada a la misericordia de Dios. No solo somos llamados a vivir según la sabiduría, que nos enseña a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto, sino que también somos llamados a practicar la misericordia, que es una de las manifestaciones más claras de la sabiduría de Dios. La misericordia divina no es un acto aislado, sino una respuesta continua a la miseria humana. A lo largo del Evangelio, vemos cómo Jesús manifiesta la misericordia de Dios en su vida y en sus acciones. Él sana a los enfermos, perdona a los pecadores y acoge a los marginados de la sociedad. Cada uno de estos actos de misericordia es un reflejo de la sabiduría de Dios, que se desborda en amor hacia el ser humano, sin importar su condición. Como cristianos, estamos llamados a ser reflejos de esa misericordia, extendiendo el perdón, la compasión y el amor incondicional a quienes nos rodean. Esta es la sabiduría que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes servimos. La sabiduría y la paciencia. La sabiduría divina también se manifiesta en la paciencia. Vivir conforme a la sabiduría de Dios no implica buscar respuestas inmediatas o resultados rápidos, sino reconocer que todo tiene su tiempo. La sabiduría de Dios nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia no es solo una virtud moral, sino una expresión de confianza en la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, tentaciones o pruebas, la sabiduría divina nos invita a ser pacientes, a esperar en el Señor y a confiar en su plan, sabiendo que Él está obrando todo para nuestro bien. La paciencia nos ayuda a resistir la tentación de actuar precipitadamente, o de buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. Al esperar con fe, permitimos que la sabiduría divina nos guíe, y que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, transformándonos y fortaleciendo nuestra fe. La sabiduría que transforma las relaciones humanas. La sabiduría divina tiene un impacto profundo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras relaciones dejan de estar fundamentadas en el egoísmo, el control o el interés personal, y se transforman en relaciones basadas en el respeto, el amor y la justicia. La sabiduría de Dios nos invita a tratar a los demás con dignidad, y a ver en cada persona el rostro de Cristo. En un mundo lleno de conflictos, disputas y divisiones, vivir la sabiduría divina es una verdadera revolución. La sabiduría divina nos llama a ser pacificadores, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, y a buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Al practicar esta sabiduría, nuestras relaciones se convierten en un testimonio de lo que es posible cuando seguimos los principios del amor cristiano. Así,
Las relaciones humanas, en todas sus formas, pueden ser transformadas por la sabiduría divina, llevándonos a una comunidad más unida y solidaria. La sabiduría y el amor incondicional. La sabiduría de Dios está inseparablemente ligada al amor incondicional. La verdadera sabiduría no solo comprende lo que es correcto, sino que también actúa con compasión y amor, especialmente cuando no hay nada que ganar a cambio. El amor divino, que es la base de la sabiduría, no busca nada para sí mismo, sino que se entrega libremente por el bien de los demás. Este amor se muestra en la vida de Jesús, quien, a pesar de ser rechazado y maltratado, continuó amando a la humanidad hasta el final. La sabiduría divina nos llama a vivir este amor en nuestras propias vidas, amando a nuestros prójimos, incluso a aquellos que nos son difíciles o que nos han herido. Este amor incondicional es la esencia misma de la sabiduría divina, y solo a través de él podemos verdaderamente vivir como discípulos de Cristo. Al vivir este amor, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también somos instrumentos de transformación en el mundo que nos rodea. La sabiduría y la cruz. Una de las lecciones más profundas que la sabiduría divina nos enseña es que la cruz, un símbolo de sufrimiento y humillación, es en realidad el camino hacia la verdadera vida. La sabiduría del mundo tiende a evitar el sufrimiento a toda costa, mientras que la sabiduría de Dios ve en la cruz el lugar donde se revela el amor más grande. Jesús mismo, al tomar la cruz, nos muestra que el sufrimiento no es inútil, sino que puede ser una vía para la redención. Al seguir a Cristo, somos llamados a tomar nuestra propia cruz y a reconocer que nuestras pruebas no son simplemente obstáculos, sino ocasiones para crecer en la fe y en el amor. La sabiduría de Dios nos invita a no huir del sufrimiento, sino a abrazarlo con la confianza de que, como Cristo, también nosotros seremos levantados en gloria. Así, el sufrimiento, lejos de ser un fin, se convierte en un medio para alcanzar la salvación, tanto para nosotros como para aquellos que están a nuestro alrededor. La cruz es, por lo tanto, un lugar de sabiduría, porque en ella se revela el amor incondicional y la fidelidad de Dios, la sabiduría y la miseria humana. En la sabiduría divina, el reconocimiento de nuestra miseria humana es fundamental. A diferencia de la sabiduría humana, que tiende a ocultar o minimizar la debilidad, la sabiduría de Dios comienza precisamente en el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. La sabiduría divina no se manifiesta en la autosuficiencia o en el orgullo, sino en la humildad de reconocer que necesitamos a Dios para todo. Este reconocimiento de nuestra miseria no es algo que nos deba llevar a la desesperación, sino una mayor apertura hacia Dios, que es nuestra única fuente de salvación. Jesús mismo, al nacer en un pesebre y vivir una vida humilde, nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en la aceptación de nuestra vulnerabilidad. La sabiduría divina, entonces, nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios y a vivir en la pobreza de espíritu, confiando en
que Él proveerá lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. La sabiduría y la alegría cristiana. A menudo asociamos la sabiduría con algo serio y profundo, incluso sombrío. Pero la sabiduría de Dios está llena de alegría. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación íntima con el Creador. Cuando vivimos según la sabiduría divina, experimentamos una alegría profunda y duradera, que no se ve afectada por las dificultades de la vida. Porque sabemos que estamos en las manos de Dios. Esta alegría no es superficial ni basada en placeres momentáneos, sino que brota de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. La sabiduría de Dios nos lleva a un gozo interior que nada ni nadie puede arrebatar. Es el gozo que Jesús experimentó al cumplir con la voluntad del Padre, incluso en medio de sus sufrimientos. Esta alegría cristiana nos capacita para enfrentar la vida con esperanza, porque sabemos que, a pesar de todo, el amor de Dios siempre prevalecerá. La sabiduría en el amor al prójimo. Una de las manifestaciones más claras de la sabiduría divina es el amor al prójimo. La sabiduría de Dios nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por lo que obtenemos o logramos, sino por lo que damos a los demás. Jesús nos mostró que el amor verdadero no es egoísta ni interesada, sino desinteresado, que busca el bien del otro, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Este amor al prójimo es la manifestación más visible de la sabiduría de Dios. Vivir según la sabiduría divina implica amar a los demás de manera radical, perdonando, sirviendo y buscando el bien de aquellos que nos rodean. Nos lleva a ver a los demás como hijos e hijas de Dios, merecedores de nuestra atención y compasión. La sabiduría divina, entonces, transforma nuestras relaciones, llevándonos a vivir con un corazón generoso, dispuesto a amar sin esperar nada a cambio. La sabiduría y la esperanza en la resurrección. La sabiduría divina también está profundamente conectada con la esperanza en la resurrección. La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico que marca el triunfo sobre la muerte, sino que es la clave para entender el sentido último de la vida humana. A través de la resurrección, Dios nos ofrece una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte. La sabiduría de Dios nos revela que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en su presencia. La esperanza en la resurrección nos permite vivir sin miedo, porque sabemos que, en Cristo, hemos vencido la muerte. Esta sabiduría divina nos da la certeza de que, aunque experimentemos pérdidas y dificultades en este mundo, todo se redimirá en la vida eterna. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, porque nos asegura que, al final, la vida tendrá la última palabra, y que nuestra esperanza no será defraudada. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad con la confianza de que, en Cristo, todo tiene un propósito y será restaurado. La sabiduría que transforma el corazón. La sabiduría divina no solo cambia nuestra manera de pensar, sino que tiene el poder
de transformar nuestro corazón. Cuando acogemos la sabiduría de Dios, nuestras prioridades, deseos y actitudes cambian. Ya no buscamos la gloria para nosotros mismos, sino que deseamos vivir para la gloria de Dios. La sabiduría divina nos invita a purificar nuestro corazón, a apartarnos de los falsos ídolos que nos alejan de Dios, y a vivir según la verdad que Él nos revela. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino gradual. A medida que nos acercamos a la sabiduría divina, vamos siendo moldeados por ella, dejando atrás nuestras viejas maneras de vivir y adoptando una nueva forma de ser. El Espíritu Santo, que es el agente de esta transformación, nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, convirtiendo nuestro corazón en un reflejo de su amor y sabiduría. Al vivir según esta sabiduría, nuestro corazón se convierte en un lugar donde el amor de Dios puede habitar y fluir hacia los demás. La sabiduría y la paz interior. La sabiduría divina nos lleva a una paz que no depende de las circunstancias externas. En un mundo lleno de ansiedad, estrés y preocupaciones, la sabiduría de Dios ofrece una paz interior que solo se encuentra al vivir en armonía con su voluntad. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz profunda que nos llena, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida. Esta paz proviene de la certeza de que Dios tiene el control y que todo lo que sucede está bajo su soberanía. Nos da la serenidad de saber que, aunque no comprendamos todo lo que sucede, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para nuestro bien. Vivir en la sabiduría de Dios nos permite experimentar esta paz que guarda nuestros corazones y mentes, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La sabiduría y el propósito de la vida. La sabiduría divina también nos da claridad sobre el propósito de nuestra vida. Mientras que el mundo ofrece muchas distracciones y falsas promesas, la sabiduría de Dios nos revela que el verdadero propósito de la vida es vivir para Él, reflejando su amor y haciendo su voluntad. Al entender este propósito, nuestras vidas adquieren un sentido más profundo y más significativo. Ya no estamos atrapados en las expectativas del mundo, sino que vivimos con la certeza de que estamos cumpliendo con el plan que Dios tiene para nosotros. Esta sabiduría nos invita a vivir con un propósito claro y definido, que no se basa en los logros temporales, sino en los valores eternos del Evangelio. Vivir según la sabiduría de Dios significa vivir con la conciencia de que cada acción, cada palabra y cada decisión tiene un impacto eterno. Nos da la motivación para vivir de manera coherente con nuestras creencias, sabiendo que nuestras vidas son una expresión del amor y de la sabiduría divina. La sabiduría y la capacidad de escuchar. Uno de los aspectos clave de la sabiduría divina es la capacidad de escuchar, no solo a los demás, sino también a Dios. Vivir según la sabiduría de Dios requiere una escucha atenta a su voz, que se manifiesta de muchas formas. En la palabra de Dios, en la naturaleza,
en las personas que nos rodean y en las circunstancias de la vida. La sabiduría divina nos invita a callar el ruido del mundo y a hacer espacio para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Escuchar la voz de Dios no es un acto pasivo, sino un ejercicio activo de disposición y apertura. Significa que estamos dispuestos a recibir su dirección, incluso cuando esa dirección desafía nuestras propias ideas o deseos. La verdadera sabiduría no solo se encuentra en el conocimiento, sino en la capacidad de discernir la voluntad de Dios en medio de la complejidad de la vida. Así, vivir con sabiduría implica una vida de oración constante, de reflexión profunda y de apertura a la guía del Espíritu Santo. La sabiduría y la prudencia en las decisiones. La sabiduría divina se manifiesta de manera clara en la prudencia, que es la capacidad de tomar decisiones correctas en las diversas situaciones de la vida. La sabiduría de Dios no solo nos enseña lo que es bueno y justo, sino también cómo aplicar ese conocimiento de manera adecuada en nuestras circunstancias particulares. La prudencia nos ayuda a discernir el momento adecuado para actuar, a elegir las palabras correctas y a hacer lo correcto, incluso cuando las decisiones no son fáciles. Esta virtud nos enseña a vivir con una visión a largo plazo, entendiendo que nuestras decisiones no solo afectan el presente, sino que también tienen consecuencias para el futuro. La sabiduría divina nos lleva a ser cautelosos, pero también audaces cuando es necesario, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La prudencia nos ayuda a no actuar impulsivamente, sino a hacer elecciones basadas en la reflexión, la oración y el discernimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría y la generosidad. La generosidad es otra manifestación clara de la sabiduría divina. Vivir con sabiduría no significa acumular riquezas para uno mismo o buscar el beneficio propio, sino compartir lo que tenemos con los demás, especialmente con los más necesitados. La sabiduría de Dios nos invita a vivir con un corazón generoso, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Esta generosidad no se limita solo al aspecto material, sino que también incluye la generosidad de espíritu, de tiempo y de amor. La sabiduría divina nos llama a ser generosos en nuestras relaciones, en nuestra disposición para ayudar a los demás, y en nuestra capacidad para perdonar y mostrar compasión. Vivir de acuerdo con la sabiduría divina nos invita a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que nuestra verdadera riqueza se encuentra en lo que damos, no en lo que guardamos para nosotros mismos. La sabiduría y la gracia en los fracasos. Otro aspecto importante de la sabiduría divina es la capacidad de ver los fracasos y las dificultades de la vida como oportunidades para crecer en la gracia de Dios. En la sabiduría divina, el fracaso no es el fin de la historia, sino una parte del proceso de maduración espiritual. La sabiduría nos invita a ver las dificultades con los ojos de la fe, entendiendo que incluso en nuestros fracasos, Dios está obrando para nuestro bien. Cuando enfrentamos fracasos o desafíos, la sabiduría divina nos ayuda a no rendirnos ni perder la esperanza.
En lugar de quedarnos atrapados en la autocompasión o el resentimiento, podemos reconocer que los fracasos son momentos en los que Dios nos enseña humildad, paciencia y dependencia de su gracia. La sabiduría nos invita a levantarnos después de cada caída, confiando en que Dios nos dará la fuerza para seguir adelante y continuar creciendo en Él. La sabiduría y la paz en las relaciones. La sabiduría divina también tiene el poder de restaurar y sanar nuestras relaciones. En un mundo donde los conflictos y las divisiones son comunes, la sabiduría de Dios nos llama a ser agentes de paz y reconciliación. La sabiduría nos enseña a manejar nuestras relaciones con amor, comprensión y respeto, buscando siempre la unidad y la armonía. Vivir según la sabiduría divina implica ser pacientes con los demás, dispuestos a perdonar y a superar las ofensas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. La paz que proviene de la sabiduría divina no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de amor, justicia y misericordia. La sabiduría nos enseña a buscar el bien del otro antes que nuestro propio interés, a actuar con humildad y a escuchar con un corazón dispuesto a comprender. En nuestras relaciones, la sabiduría divina nos llama a ser testigos del amor de Dios, llevando paz allí donde haya discordia y reconciliación allí donde haya división. La sabiduría y el amor por los enemigos. Una de las enseñanzas más radicales de la sabiduría divina es el amor por los enemigos. Jesús, al enseñar a amar a los enemigos, nos desafía a vivir con una sabiduría que va más allá de lo natural y humano. La sabiduría divina nos llama a no devolver mal por mal, sino a amar incluso a aquellos que nos hacen daño. Este amor no es una emoción pasajera, sino una decisión de querer el bien del otro, incluso cuando ese otro nos rechaza o nos hiere. El amor a los enemigos es un acto de valentía, porque nos lleva a superar el ego y el resentimiento, y a actuar según los principios del Evangelio. Este amor no depende de la reciprocidad, sino de nuestra disposición a reflejar el amor incondicional de Dios. Vivir con sabiduría implica reconocer que el amor de Dios no tiene límites, y que debemos extender ese amor incluso a aquellos que no lo merecen según los estándares humanos. Al amar a nuestros enemigos, damos testimonio de la fuerza transformadora de la sabiduría divina en nuestras vidas. La sabiduría y la fortaleza espiritual. La sabiduría divina nos lleva a una fortaleza espiritual que no se basa en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. Vivir con sabiduría implica reconocer nuestra debilidad humana y nuestra necesidad de la fuerza divina para enfrentar los desafíos de la vida. La sabiduría divina nos enseña a ser valientes, no porque tengamos todo bajo control, sino porque confiamos plenamente en que Dios es nuestra roca y nuestro refugio. Esta fortaleza espiritual nos capacita para enfrentar los momentos de dificultad con una fe inquebrantable, sabiendo que, aunque podamos ser tentados o probar nuestra fe, Dios nos dará la gracia para perseverar. La sabiduría divina nos lleva a ser firmes en nuestras convicciones,
A no ceder ante la tentación o la presión del mundo. Y a mantener nuestra esperanza en Dios. Incluso cuando todo parece estar en contra. La fortaleza espiritual que proviene de la sabiduría divina es un regalo que nos permite vivir con paz y confianza, sabiendo que nuestra vida está en las manos de aquel que nos ama infinitamente. La sabiduría y la gratitud. La sabiduría divina también nos enseña la importancia de la gratitud. Vivir con sabiduría significa reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. Y que debemos vivir con un corazón agradecido por su generosidad. La sabiduría nos invita a mirar más allá de nuestras preocupaciones y dificultades. Y a reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado. La gratitud transforma nuestra perspectiva, haciéndonos más conscientes de la bondad de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos con gratitud, nuestra vida se llena de gozo y de paz. Porque sabemos que nada en nuestra vida es accidental, sino parte del plan amoroso de Dios. La sabiduría divina nos llama a ser agradecidos. No solo por lo que recibimos, sino también por lo que podemos dar. La gratitud nos lleva a vivir con generosidad, reconociendo que, como recibimos gratuitamente de Dios, también debemos dar gratuitamente a los demás. Al vivir con gratitud, nos abrimos más a la sabiduría divina y a la abundante gracia de Dios. La sabiduría y el testimonio cristiano. Finalmente, la sabiduría divina se manifiesta en el testimonio cristiano. Vivir con sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento, sino de acción. Cuando vivimos de acuerdo con la sabiduría divina, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible del amor y de la gracia de Dios. La sabiduría divina nos lleva a ser luz del mundo y sal de la tierra, mostrando a los demás el camino hacia Cristo a través de nuestras palabras y nuestras obras. Este testimonio no siempre será popular ni fácil, porque vivir según la sabiduría divina a menudo va en contra de las normas del mundo. Sin embargo, al vivir con sabiduría, damos testimonio del reino de Dios y de su poder transformador. La sabiduría divina nos llama a vivir de manera coherente con nuestra fe, siendo ejemplo de justicia, paz y amor en un mundo que desesperadamente necesita ver el rostro de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.